Bueno, vamos con el ejercicio número 1 que dice efecto antiinflamatorio. Un modelo de inflamación experimental es el edema de la pata de rata. Se inyecta un fluógeno en la planta de la pata posterior de la rata y se mide el edema resultante por varias técnicas. El gráfico de la izquierda muestra resultados de un estudio en los que se inyectó en la planta de la pata bradiquinina, ácido araquidónico o ambos juntos. El gráfico de la derecha muestra resultados de un experimento similar, pero en el que en vez de ácido araquidónico se empleó prostaglandina E1, PGE. En ambos gráficos no se indica la concentración de las drogas, por lo que no deben sacarse conclusiones acerca de la eficacia o potencia de los fluógenos utilizados. Lo importante es que la concentración de bradiquinina, ácido araquidónico o prostaglandina fue la misma cuando se usaron solos o cuando se los asoció. Bien, entonces, pregunta 1. ¿Qué sucedió cuando se asoció bradiquinina con ácido araquidónico? ¿Cómo lo puede explicar? Bien, acá antes que nada a mí me gustaría aclarar un poco qué es el edema, ¿no? Para los que cursaron pato por ahí ya saben, pero si alguno no hizo pato no va a entender mucho. El edema es el aumento del líquido en el espacio extracelular, ¿sí? Pero no el intravascular, es decir, el aumento del líquido en el intersticio sería. Y el aumento del líquido en el intersticio puede darse por varios mecanismos, los cuales uno de ellos es el que nos importa acá, que es el aumento de la permeabilidad vascular. Cuando nosotros separamos las fenestraciones que tienen los capilares de los vasos sanguíneos, eso permite que todo el líquido, no todo, pero gran parte del líquido intravascular o una porción de él, se extravase al espacio extracelular, ¿sí? Al intersticio. Entonces, sustancias como la bradiquidina o las prostaglandinas se las denomina fluógenos porque pueden inducir el aumento de la permeabilidad vascular y por ende pueden aumentar el edema o producir edema directamente, ¿sí? Que es el aumento del líquido en el intersticio. Bien. Entonces, lo que tenemos que saber acá es que cuando se asocia bradiquinina a ácido araquidónico, estamos ante una potenciación. ¿Por qué? Porque la bradiquinina estimula la fosfolipasa 2, que es la enzima que me sintetiza el ácido araquidónico. Y a partir del ácido araquidónico vamos a sintetizar las prostaglandinas, que son las que producen el efecto proedema, ¿no? Entonces, si yo le inyecto ácido araquidónico que se me convierte en prostaglandina y además le inyecto la bradiquinina que me estimula la síntesis de ácido araquidónico, voy a tener gran cantidad de edema. Aparte, la bradiquinina es proinflamatoria per se. Bien. Punto 2. ¿Qué sucedió cuando se asoció la bradiquinina con prostaglandina? Bueno, acá pasa lo mismo. La bradiquinina me aumenta los niveles de ácido araquidónico y por ende me aumenta los niveles de prostaglandina. Yo en este caso estoy inyectando de nuevo exógenamente prostaglandinas. Entonces también me va a aumentar el edema, ¿sí? En el punto 3 nos dice dibujar en ambos gráficos la barra correspondiente al pretratamiento con un glucocorticoide. Bien, pretratamiento, ¿qué quiere decir? Que nosotros antes de darle la bradiquinina y el ácido araquidónico le inyectamos a la patita un glucocorticoide. Entonces, acá que hay que saber que los glucocorticoides inhiben a la fosfolipasa 2. ¿Sí? O sea, tienen la acción contraria a las bradiquininas que me la estimulaban. Entonces, claro, glucocorticoides y bradiquinina van a competir entre sí por esta enzima. Por ende, no va a llegar, los niveles de ácido araquidónico no van a llegar a ser los mismos que eran antes, cuando no estaban los glucocorticoides. Pero, sin embargo, yo le inyecto exógenamente ácido araquidónico, por ende, hay una parte de ese ácido araquidónico que sí se va a convertir en prostaglandina y sí va a haber edema. Va a haber menor edema que antes, pero sí va a haber, ¿sí? Que es lo que me grafica la barra. Y en el gráfico de la derecha, lo que va a pasar es lo mismo. Si bien compiten los glucocorticoides con las bradiquininas por la fosfolipasa 2, yo al inyectar prostaglandina directamente
estoy produciendo igual edema, ¿sí? Por más que no haya tanta síntesis de ácido araquidónico, pues yo le inyecto exógenamente la prostaglandina, entonces igual me va a producir edema, ¿sí? En menor cantidad también que la barra anterior, pero va a producir. El punto 4 dice dibujar en ambos gráficos la barra correspondiente al pretratamiento con un antiinflamatorio no esteroide. Bien, pretratamiento lo mismo. Yo antes le inyecto un AINES y después le inyecto bradiquinina y ácido araquidónico, o en el caso del gráfico de la derecha, le inyecto bradiquinina y prostaglandina después de haberle inyectado AINES. Bien, acá cambia el asunto porque los AINES actúan a nivel de la ciclooxigenasa, ¿sí? La ciclooxigenasa es la enzima que media el paso de ácido araquidónico a prostaglandinas, ¿sí? O sea, no está afectada la síntesis de ácido araquidónico, lo que va a estar afectada es la síntesis de prostaglandinas. Bien, entonces lo que tenemos que saber es que en el gráfico de la izquierda el edema va a disminuir marcadamente porque todo ese ácido araquidónico que le inyecto y el estímulo de la bradiquinina, la fosfolipasa que me aumenta el ácido araquidónico, va a ser inútil ya que la COX está inhibida y todo ese ácido araquidónico que se estimuló y que yo inyecté no va a poder convertirse en prostaglandina y por ende el edema no va a ser tan grande, ¿sí? En cambio, eso va a pasar en el de la izquierda, que yo inyecto ácido araquidónico. Ahora, en el de la derecha, yo inyecto la prostaglandina directamente, ¿sí? Entonces, si bien la COX está inhibida y toda la síntesis de ácido araquidónico que me estimule la bradiquinina esté bien y se produzca igual, ese ácido araquidónico está bien, no va a pasar por la síntesis a prostaglandina, pero yo la inyecto exógenamente. Entonces, si yo la inyecto exógenamente, de todas formas voy a tener un efecto flogógeno y de todas formas voy a generar edema. Por eso es que la barra es menor que si yo no agrego AINES, pero no es tan bajita como en el caso del gráfico de la izquierda en el cual yo agrego ácido araquidónico, ¿sí? ¿Se entiende? Yo al agregar en el gráfico de la derecha está inhibida la COX, hay menor producción de prostaglandinas, pero yo se la doy a la patita de rata exógenamente, ¿sí? Por ende voy a producir edema igual. No va a ser tanto como si yo no le hubiera dado AINES, pero va a ser, ¿sí? Bueno, vamos con el ejercicio número 2 que dice efecto antipirético. Y nos dice, los gráficos muestran la temperatura corporal en condiciones control correspondientes a dos cuadros clínicos con hipertermia, es decir, elevación de la temperatura corporal. En uno, la hipertermia es debida a un pirógeno, es decir, el del gráfico de la izquierda. Y en el otro, una intoxicación con atropina, el de la derecha. Y nos pregunta, ¿por qué mecanismos o por qué mecanismo puede producir hipertermia un pirógeno? Bueno, ustedes tienen que saber que en situaciones de infección o inflamación se activan los macrófagos y liberan citoquinas, por ejemplo, interleuquina 1. Esas citoquinas y otras moléculas proinflamatorias y reactantes de fase aguda, lo van a ver en inmuno. Esas citoquinas proinflamatorias a nivel hipotalámico lo que van a inducir es la síntesis de prostaglandinas. Y esas prostaglandinas va a tener un efecto sobre el centro regulador de la temperatura, que también está en hipotálamo, que es modificar el set point. Ustedes saben que el hipotálamo regula la temperatura corporal a través de la fijación de un set point, es decir, una temperatura fija. Entonces, estas prostaglandinas van a producir la modificación del set point hipotalámico. Entonces, al aumentar el set point, se va a desencadenar la termogénesis, que son distintos mecanismos que tiene el organismo para aumentar la temperatura, ¿sí? Por ejemplo, los escalofríos. Entonces,
¿Por qué produce hipertermia un pirógeno? Bueno, por las prostaglandinas en el hipotálamo. Eso es lo que tienen que saber. Y dos, ¿por qué mecanismos puede producir hipertermia la atropina? Bien. Acá tienen que saber que la atropina es un anticolinérgico, o sea, es antagonista de los receptores muscarínicos. En las glándulas sudoríparas va a antagonizar el receptor M3 y por ende va a inhibir la sudoración, ¿sí? Ustedes saben que la sudoración está íntimamente relacionada con la regulación de la temperatura, por ende, si nosotros bloqueamos la sudoración, la temperatura corporal va a aumentar. Algo que quería aclarar es que la hipertermia en la intoxicación por atropina se produce a partir de los 5 miligramos en que le administramos atropina, es decir, con dosis normales de atropina no vamos a tener una hipertermia, ¿sí? Dosis normales son hasta 1 miligramo. Bien, y el punto número 3 dice, tomando en cuenta sus dos respuestas anteriores, dibuje la barra correspondiente al tratamiento con antiinflamatorio no esteroide en cada uno de los gráficos. Y fundamente, bueno, en el primer gráfico vamos a tener que la temperatura va a disminuir, ¿no? Si nosotros administramos AINES en un cuadro de causa que la hipertermia es por pirógenos, la temperatura va a disminuir. ¿Por qué? Por la misma acción del AINES. Nosotros al tener inhibida la ciclooxigenasa, vamos a reducir la síntesis de prostaglandina y menos prostaglandinas en el hipotálamo es lo que no me va a modificar el set point, ¿sí? O va a dejar de recibir la señal de modificar el set point. Y en el segundo gráfico, por más que nosotros le administremos AINE a una intoxicación por atropina, no va a tener ninguna disminución de la temperatura corporal porque la inhibición de la ciclooxigenasa no tiene nada que ver en este evento, ¿sí? La elevación de la temperatura se da por otro mecanismo que incluye las glándulas sudoríparas y por otro receptor que es el receptor M3 muscarínico, ¿sí? Entonces, por más que nosotros le demos un AINE, no va a bajar la temperatura. En estos casos, cuando uno está en una situación de un intoxicado por atropina, lo que tenemos que hacer es darle fisostigmina intravenosa, ¿sí? Que lo que hace la fisostigmina, esto también lo vimos en el segundo parcial, es un inhibidor de la colinesterasa, ¿sí? O sea, me aumenta los niveles de acetilcolina en la brecha y eso me va a producir que me antagonice justamente el efecto de la atropina. ¿Sí? ¿Está bien? Ejercicio 3. Consulta odontológica. Un paciente consulta una guardia por un desesperante dolor de muelas. El médico que lo atiende le indica piroxicam, un comprimido de 20 miligramos por día vía oral e interconsulta con el odontólogo. A las 6 horas, el paciente regresa a la guardia con los mismos síntomas, por lo que el mismo médico le prescribe ácido acetilsalicílico con cubierta entérica. A. ¿Por qué el paciente no tuvo respuesta terapéutica con el piroxicam? Esto es debido a que el piroxicam tiene una vida media prolongada, de aproximadamente 48 horas. Este fármaco no se usa como dosis de ataque y no va a tener efecto sobre los dolores agudos. B. ¿Cuál es la dosis habitual del piroxicam? La dosis habitual es de 10 a 20 miligramos una vez por día. C. ¿Cómo será la evolución del dolor de muelas con la segunda indicación? La evolución del dolor de muelas va a ser favorable. Esto es debido a que el ácido acetilsalicílico tiene una vida media menor y la acción analgésica va a ser más rápida. D. ¿Qué conclusiones obtiene para la práctica clínica? Las conclusiones de este ejercicio es que si yo tengo un dolor agudo, debo recetar AINES de vida media corta, mientras que si tengo un dolor crónico o prolongado, puedo recetar AINES de vida media larga para que el paciente con menos tomas diarias tenga igual efecto analgésico. Ejercicio número 4. Interacciones de importancia clínica. Se midieron los tiempos de protrombina en pacientes tratados con anticoagulantes orales sin otra medicación concomitante, que vendrían a ser el gráfico control,
y cuando se les administró alguna de las drogas indicadas en el gráfico. En este ya está representado como referencia el resultado control. Pregunta número 1. Dibujar las barras que representen los resultados obtenidos al administrar cada uno de los 3 antiinflamatorios no esteroides, fundamentar los dibujos efectuados y explicar semejanzas y diferencias. Bien, entonces nosotros tenemos un gráfico en el que vamos a equiparar una situación control sin medicación concomitante, anticoagulantes solamente, sin ningún otro medicamento concomitante, y después otras 3 situaciones en las que al paciente, además de dársele anticoagulantes orales, se le da por un lado ácido acetil salicílico o aspirina, por el otro rofecoxib y por el otro paracetamol, que son diferentes fármacos antiinflamatorios analgésicos. Bien, recordemos un segundo qué es la prueba de tiempo de protrombina. Es una prueba que lo que hace es medir la rapidez con la que se coagula la sangre. Evalúa la calidad de la protrombina, que es una proteína que se produce en el hígado y que es uno de los muchos factores que intervienen en la cascada de la coagulación. En los pacientes que están medicados con anticoagulantes hay que hacer un seguimiento estricto de este tipo de análisis. No solamente el tiempo de protrombina, también hay otros, pero el tiempo de protrombina es el más utilizado para evaluar que el anticoagulante esté haciendo efecto y para evaluar también que el anticoagulante no esté actuando de más. A estos pacientes hay que mantenerlos en un margen donde se vea que el anticoagulante funciona, pero que no está el paciente en riesgo de sufrir hemorragias severas. Entonces, en el caso del paciente que está anticoagulado y que además recibe ácido acetil salicílico, toma aspirina, vamos a ver que el tiempo de protrombina aumenta por 2 razones. O sea, en estos pacientes tarda más la sangre en coagular por 2 situaciones. Primero, porque el ácido acetil salicílico y los anticoagulantes interaccionan mucho a nivel de lo que es la unión a proteínas, entonces la aspirina desplaza al anticoagulante, el anticoagulante desplazado queda libre en sangre, por lo tanto es más activo, aumenta su fracción libre activa y se ve que aumenta el efecto anticoagulante. Y por el otro, porque la aspirina tiene cierto efecto antivitamínico K, entonces por ese lado también afecta lo que es la coagulación de la sangre. Además también hay que recordar que la aspirina por sí es antiagregante plaquetaria. Esto no va a modificar el tiempo de protrombina, pero aumenta el riesgo de posible sangrado en un paciente que ya está anticoagulado. Así que hay que tenerlo en cuenta como otra forma de interacción. Y con respecto al paracetamol, no me modifica el tiempo de protrombina porque no tiene una alta unión a proteínas, así que no interacciona de forma significativa a este nivel y tampoco tiene efecto antiagregante. Pregunta número 2. Supongamos que en la ordenada, en lugar de tiempo de protrombina, se hubiera representado frecuencia de episodios hemorrágicos. ¿Hubiera usted dibujado barras diferentes? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es que no. En realidad, hablar de tiempo de protrombina y decir aumento de frecuencia de episodios hemorrágicos es básicamente lo mismo, recordando siempre que tiempo de protrombina es lo que tarda en coagular la sangre, así que si tarda más en coagular la sangre, va a haber más posibilidad de episodios hemorrágicos. Ejercicio 5. Un problema muy acuoso. La furosemida es un diurético que se elimina por el mecanismo de secreción tubular de ácidos. Alcanza desde el fluido tubular el polo luminal del asa de Henle y allí ejerce su acción principal. El gráfico muestra la curva de diuresis cuando se administra furosemida sola, que es la curva control, y cuando se la administra con un antiinflamatorio no esteroide ácido, un AINE, que es la curva con puntitos. 1. Describa las diferencias entre ambas curvas. La curva de furosemida sola llega rápidamente a la diuresis máxima, pero su efecto no perdura tanto en el tiempo. La curva de AINE más furosemida tiene un menor pico, el cual a su vez se produce más tardíamente. Esto es así, ya que los AINE ácidos compiten por la secreción tubular, disminuyendo la diuresis, pudiendo prolongar la duración del diurético, en este caso la furosemida. 2. Explicar las diferencias observadas. Hay competición a nivel del transportador renal
Tanto la furosemida como la AINE utilizan el mismo. Por lo tanto, cuando la furosemida es el único fármaco a ser eliminado por el mecanismo de secreción tubular de ácidos, llega más rápidamente al pico máximo de diuresis y se elimina más rápido. En cambio, cuando hay una competencia con un AINE, la diuresis no llega a su punto máximo, pero se prolonga su efecto por más tiempo. Ejercicio número 6. Efectos del propanolol. A un grupo de pacientes hipertensos se les evaluó primero si respondían o no al tratamiento con propanolol. A los pacientes respondedores se los trató primero con el propanolol más placebo y luego con propanolol más indometacina, que es un AINE. En el gráfico se muestra qué sucedió con la presión arterial. Simultáneamente se midió la excreción del metabolito urinario de la prostaglandina MPGI. Estos resultados se muestran en el gráfico inferior izquierdo. En el recuadro se comparará qué sucedió con el MPGI en respondedores y no respondedores al propanolol. Pregunta número 1. ¿Qué es la indometacina y a qué grupo pertenece? Es un AINE derivado del ácido acético, inhibidor no selectivo de la COX. ¿Qué efecto tuvo la indometacina sobre la respuesta de la presión arterial al propanolol? Lo que hace es producir una disminución de la acción del propanolol. ¿Cómo puede interpretarse un aumento de la excreción urinaria de MPGI? Por acción del propanolol, este fármaco estimula la producción endotelial de PGI2, que es una prostaciclina, la cual es una prostaglandina vasodilatadora. Esta es una de las justificaciones por las cuales el propanolol es hipotensor, además del bloqueo beta-1 cardíaco, la inhibición de la secreción de renina, etc. 4. ¿Qué efecto tuvo la indometacina sobre la excreción del MPGI aumentada por propanolol? Bueno, lo que hace es disminuirla, ya que la indometacina interviene con la síntesis de la prostaglandina al inhibir la COX. Si no hay prostaglandina, es obvio que tampoco encontraremos un metabolito urinario. 5. ¿Qué diferencias se observaron en la excreción de MPGI entre respondedores y no respondedores al propanolol? En los respondedores se observa un aumento y en los no respondedores una disminución del MPGI. 6. De acuerdo a sus respuestas a las preguntas 3 y 5, ¿qué papel podría jugar la prostaglandina en la respuesta hipotensora del propanolol? Bueno, como se explicó antes, es por vasodilatación. 7. De acuerdo a su respuesta a la pregunta 4, ¿cómo puede explicarse el efecto de la indometacina descripto en su respuesta a la pregunta 2? Lo que hace es inhibir la síntesis de la prostaglandina. 8. ¿Qué conclusiones de importancia clínica pueden obtenerse de este ejercicio? Bueno, lo que hay que tener es un cuidado con el uso de los AINES en pacientes cardíacos que toman beta bloqueantes, ¿sí? Y además los AINES, al disminuir a las prostaglandinas vasodilatadoras renales, pueden llevar a fallas renales en ancianos y en personas deshidratadas. Ejercicio número 7. Riesgo de complicaciones gastrointestinales serias. En un metaanálisis sobre 16 trabajos, que representan aproximadamente 1.700.000 personas, se evaluaron los factores de riesgo de complicaciones gastrointestinales de los antiinflamatorios no esteroides AINE. Una de las variables analizadas fue la droga involucrada y sus resultados se representan en el gráfico. Las barras indican el intervalo de confianza del 95%. Bueno, ahí tienen el gráfico y las preguntas dicen: 1. ¿Qué es el odds ratio? Bueno, es un cociente de desigualdades que mide el exceso de riesgo comparado con el control. Pregunta número 2. ¿A qué grupo de AINE pertenece cada una de las drogas indicadas en el gráfico? Piroxicam es del grupo oxicamos, indometacina del grupo indolacético, la aspirina es del grupo de los salicilatos y el naproxeno y el ibuprofeno son del mismo grupo que pertenecen al ácido propiónico. Pregunta número 3. ¿Cuál o cuáles de esas drogas inhiben en forma irreversible a la enzima blanco de los AINE? ¿Y cuál es esa enzima? Bueno, el ácido acetilsalicílico y la indometacina inhibe la COX de forma irreversible. Y la enzima blanco es la COX, que es la ciclooxigenasa. Luego dice, si incluyó el piroxicam en su respuesta a la pregunta 3, pase al ejercicio siguiente. De lo contrario, conteste la pregunta 4. Bueno, nosotros contestamos la pregunta 4 porque no lo incluimos y nos dice, ¿qué propiedad del piroxicam podría explicar una toxicidad digestiva mayor que la de los inhibidores irreversibles de la enzima por usted indicada en la pregunta 3?
y la respuesta es por su prolongada vida media, que hace que su efecto sea igual o más prolongado que el de los inhibidores irreversibles y tiene alta afinidad por la COX-1. Ejercicio número 8. Otros resultados del mismo trabajo. En el trabajo mencionado en el ejercicio anterior, se encontró que durante el primer mes de tratamiento, el riesgo de complicaciones gastrointestinales serias era mucho mayor cuando la duración del tratamiento fue menor de un mes que cuando superaba este tiempo. Problema 1. ¿Usted le seguiría administrando un antiinflamatorio no esteroideo a un paciente que presentó una complicación gastrointestinal seria? No, buscaríamos otras alternativas terapéuticas que no generen tanto daño en la mucosa o que busquen protegerla. Pregunta 2. En consecuencia, ¿cómo podría explicarse que el riesgo será mayor en el primer mes durante tratamientos más prolongados? Supongamos que nosotros estamos constantemente expuestos a una noxa. Por ejemplo, que hagamos trabajos manuales con la tierra, maderas, comidas, que levantemos pesos. En estos trabajos la piel de nuestras manos se encuentra constantemente expuesta a todas las cosas que estamos utilizando, la tierra, los productos que usamos, la fuerza que hacemos, y por lo tanto va a llegar un tiempo en que nuestra piel se vuelva más dura, más gruesa, que empiecen a salir callos. ¿Cuál es el objetivo? Es que la piel se proteja de algo que nos genera un daño constantemente. Con la mucosa del estómago va a pasar lo mismo. Luego del primer mes se va a producir una adaptación de la mucosa y se va a estimular en ella un aumento del recambio celular para disminuir el daño que generan los AINES sobre su superficie. A un grupo de voluntarios sanos se les efectuó semanalmente una fibrogastroscopía y, entre otras cosas, se evaluó mediante un puntaje el grado de lesión de la mucosa. 0 puntos implica mucosa perfecta. Luego de las primeras 2 semanas, los voluntarios realizaron un tratamiento de 8 semanas con varias dosis de aspirina. En el gráfico se presentan los resultados de los 7 voluntarios que recibieron la dosis más alta. Pregunta 3. ¿Qué dosis diaria de aspirina recibieron estos voluntarios? Si se fijan, en la parte superior del gráfico nos dice que reciben 650 miligramos 4 veces por día. Si hacemos 650 por 4 nos da un total de 2.600 miligramos, o también se puede decir como 2,6 gramos por día. ¿Qué sucede con la mucosa gástrica a lo largo del tratamiento? Lo que dijimos, ante una exposición constante va a buscar adaptarse aumentando el recambio celular. En consecuencia, ¿qué explicación adicional puede darse al mayor riesgo de complicación digestiva seria durante el primer mes de tratamiento con un AINE? A que durante el primer mes la mucosa digestiva no se encuentra adaptada y por lo tanto el daño es mayor a falta de una protección adicional que sería el recambio que se genera después. Ejercicio 9. Farmacocinética del ácido acetilsalicílico. El gráfico muestra el perfil de metabolitos urinarios en orina ácida cuando se administra ácido acetilsalicílico en 2 dosis. 300 miligramos, que son los recuadros grises, y 2 gramos, los recuadros blancos. Los metabolitos representados son el ácido salicílico libre, o SALIC, el ácido salicilúrico conjugado con glicina, GLICI, y el conjugado con glucurónico, que es el GLUCU. El resto de los metabolitos, incluyendo el ácido acetilsalicílico, es cuantitativamente poco importante y figura como otros. Pregunta 1. ¿Por qué se aclara en el enunciado que el perfil de metabolitos corresponde a orina ácida? ¿Qué diferencia habría si la orina fuera alcalina y por qué? Porque dependiendo del pH urinario va a haber distinto predominio de los metabolitos. Recordemos que el ácido acetilsalicílico es una droga ácida, por lo tanto en orina ácida va a predominar su fracción no ionizada, favoreciendo su reabsorción a nivel de los túbulos. En cambio, en casos de orina alcalina, debido a la naturaleza ácida de la droga y su pKa, va a predominar la fracción ionizada, dejando atrapada a esta en la luz y por lo tanto aumentando su excreción. Pregunta 2. Analice la explicación que puede tener su respuesta a la pregunta 1 en el tratamiento de la intoxicación aguda por salicilatos. Esto en realidad es algo que van a ver más en tóxico, pero bueno, lo que sucede en la intoxicación por salicilatos es que lo que nosotros buscamos es disminuir la concentración de droga en sangre. Entonces buscamos ¿cómo podemos hacer eso? Es aumentando la eliminación.
En la intoxicación por salicilato se busca aumentar la excreción de la droga para disminuir su concentración y la vida media en el organismo. Con este objetivo usamos el principio de atrapamiento iónico para alcalinizar la orina, que ésta haga que predomine su fracción ionizada y que los metabolitos de la droga queden atrapados en la luz y se eliminen. Pregunta número 3. Utilizando el esquema 13, explique por qué el ácido acetilsalicílico prácticamente no se encuentra como tal en la orina. Porque en realidad el ácido acetilsalicílico, una vez que ingresa al organismo, es rápidamente desacetilado y esto se evidencia por la vida media corta que tiene. Pregunta 4. ¿Qué diferencias se observan entre los perfiles correspondientes a una y otra dosis? Si se fijan en el gráfico, podemos ver que mientras en algunas barras aumentan, otras disminuyen o se mantienen constantes. Esto se debe a que algunas vías son saturables y otras no. En este caso, la vía de conjugación con glicina es tanto saturable como dosis dependiente, o sea, es una vía de orden cero. ¿Qué sucede? En condiciones no saturables, que en este caso estaría representado por la de los 300 miligramos, la cantidad de droga que va a las vías de tanto de conjugación con glicina y ácido glucurónido es la misma para ambas. Entonces, por ejemplo, si va lo mismo de ácido de glicina y glucurónido, elimino el 50% de ácido acetilsalicílico conjugado con glicina en una y el 50% de ácido glucurónido de ácido acetilsalicílico conjugado con glucurónido en otra. Ahora, ¿qué pasa cuando aumento la dosis? O sea, cuando tengo ya 2 gramos. Lo que pasa al aumentar la dosis es que la vía de conjugación con glicina se va a saturar. Y esto hace que se frene en cierta forma la vía. O sea, no es en realidad que se frena, sino que va a pasar a eliminarse siempre, siempre la misma cantidad. O sea, siempre elimino 3 gramos, por ejemplo. Entonces, al estar frenada la vía de la conjugación con glicina, hace que los porcentajes eliminados con respecto a las otras drogas en orina vayan cambiando. Como está frenada la vía con glicina, va a aumentar las concentraciones de ácido salicílico, que es su sustrato. Entonces, como aumento la concentración de ácido salicílico, es lógico pensar que va a aumentar la cantidad de este que se elimina en la orina. En cambio, la vía de glucurónido, al ser una dosis independiente, continúa eliminando en orina una concentración constante. Pregunta 5. ¿Qué diferencias se observan entre los dos gráficos del esquema 13 que aumenta la vía media beta de eliminación? Problema 6. Relacione sus respuestas a las dos preguntas anteriores y explique lo que usted observó en el esquema 12 en base a lo que sucede con los perfiles de metabolitos urinarios. Para esto hay que saber qué metabolitos urinarios se encuentran normalmente. Los que están son el ácido salicílico sin conjugar en muy poca cantidad, el ácido salicilúrico, que también se encuentra conjugado con glicina. Recordemos que este mecanismo es saturable. El ácido salicilglucurónido, que por conjugación con ácido glucurónido no se satura y es dosis independiente. Y el ácido gentísico y sus conjugados, que se encuentran en muy poca cantidad. Dijimos que la conjugación con glucurónido nunca se va a ver afectada, ya que no depende de las dosis que administremos. Entonces va a eliminarse siempre una concentración de droga constante. No importa si yo le doy 300 miligramos, 2 gramos o X cantidad. En cambio, la conjugación con glicina depende de la cantidad de droga que administremos. O sea, es una vía metabólica dosis dependiente, y es por eso que cuando damos una dosis de 300 miligramos se obtiene mayor nivel en la orina de esta que cuando damos una de 2 gramos, porque en la de 2 gramos este mecanismo ya se encuentra saturado y por lo tanto no alcanza a conjugar todo lo que le estamos dando. Al no alcanzar a conjugarlo todo, parte se quedará sin conjugar, como ácido salicílico libre, que es el sustrato de la reacción, aumentando su concentración en la orina a medida que aumenta la dosis. Ejercicio 10. Toxicidad del paracetamol. En Estados Unidos hay personas que intentan suicidarse ingiriendo una dosis alta de paracetamol. En nuestro país esto no era frecuente hasta ahora, pero con el aumento del consumo de paracetamol inducido por propaganda televisiva,
probablemente sea seguido de una mayor incidencia de intentos de suicidios con esta droga. Una intoxicación por paracetamol puede tratarse con éxito si se conoce su mecanismo y los factores predisponentes. A ello van dirigidas las siguientes preguntas. 1. ¿Por qué puede morir un paciente con intoxicación aguda por paracetamol? El paciente puede morir por necrosis hepática y necrosis tubular renal. 2. ¿Por qué mecanismo se produce el cuadro arriba mencionado? El cuadro arriba mencionado se produce por un metabolito llamado NABQ, N-acetil-benzoquinoneimina. Si no se puede conjugar este metabolito, lo que va a ocurrir es que va a interactuar con los elementos celulares y los va a lesionar. 3. ¿Qué drogas van a facilitar la producción de este cuadro? ¿Mediante qué mecanismos? Las drogas que lo facilitarán serán las drogas que consuman glutatión. Estas drogas principalmente son alcohol, antineoplásicos, por ejemplo, doxorubicina, o inductores enzimáticos. 4. En consecuencia, ¿qué pacientes pueden intoxicarse con menor dosis de paracetamol? Los pacientes con mayor riesgo van a ser los pacientes alcohólicos, pacientes con neoplasias que están siendo tratadas por antineoplásicos y pacientes psiquiátricos que consumen inductores enzimáticos. 5 y 6. ¿Qué influencia puede tener el estado de nutrición en la toxicidad del paracetamol? ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene el nivel de glutatión en el hepatocito y en la toxicidad del paracetamol? Las dietas con bajas cantidades de proteínas van a generar una disminución de la cisteína y de otros aminoácidos necesarios para sintetizar glutatión. Si el glutatión disminuye en el hepatocito, va a ocurrir una menor conjugación de nuestro metabolito NABQ y por lo tanto tendremos más metabolitos tóxicos. Estos metabolitos tóxicos, al aumentar, tendrán mayor probabilidad de lesionar el tejido. 7. ¿Qué drogas pueden modificar en el sentido adecuado los niveles de glutatión hepático? Para aumentar el glutatión hepático se utiliza la N-acetilcisteína, que ofrece grupos sulfidrilos que regeneran el glutatión. 8. De acuerdo a su respuesta en la pregunta 3, ¿qué otro mecanismo podría aprovecharse para tratar una intoxicación aguda por paracetamol? Ojo, no está probado en la clínica. Se puede utilizar la cimetidina. Esta fue utilizada en ratas y va a inhibir al citocromo P450, lo cual no permite que los anticonvulsivantes y otras drogas se metabolicen y de esta forma consuman glutatión. Al no consumir glutatión hay aumento de los niveles de glutatión y el paracetamol puede metabolizarse mejor. 9. ¿El tiempo transcurrido entre la ingesta de paracetamol y el comienzo del tratamiento tiene alguna relevancia para el éxito del mismo? ¿Por qué? Sí, es importante el tiempo de intoxicación y el comienzo del tratamiento. El tratamiento siempre debe administrarse antes de las 12 horas, ya que una vez que se instaló la necrosis es irreversible. Ejercicio número 11. Síndrome de Reye. El ejercicio dice que se obtuvieron evidencias de que en niños con virosis, generalmente varicela, la administración de ácido acetilsalicílico puede ser seguida de un síndrome de Reye. Pregunta número 1. ¿Qué es el síndrome de Reye? Este síndrome es una posible reacción adversa del ácido acetilsalicílico cuando se lo utiliza como antipirético en chicos que están cursando alguna infección viral, como varicela o gripe por influenza. Se caracteriza por ser una enfermedad aguda, grave e infrecuente que cursa con encefalopatía y degeneración grasa de las vísceras, principalmente del hígado. Pregunta número 2. ¿Puede darse alguna explicación para esta reacción adversa? Como dice el enunciado, no hay ninguna explicación totalmente probada. Sin embargo, se cree que es debido a la injuria mitocondrial producida por el virus y que es agravada por el ácido acetilsalicílico. Pregunta número 3. ¿Qué conclusiones de importancia clínica pueden obtenerse de este ejercicio? Lo importante para que se lleven de este ejercicio es que debido a la gravedad del cuadro, el uso de salicilatos está contraindicado en chicos que cursan con alguna infección viral. Otra cosa que también es importante es que sepan que en lugar de ácido acetilsalicílico lo que se indica en estos casos es paracetamol. Ejercicio número 12. Explique estos síntomas. Este ejercicio habla sobre la indometacina. Lo que tienen que saber es que la indometacina es un inhibidor COX no selectivo derivado indólico
y como derivado indólico se encuentra dentro del grupo de los derivados del ácido acético. Pregunta número 2. ¿Es un inhibidor reversible o irreversible de la ciclooxigenasa? Este fármaco se comporta como un inhibidor irreversible de la ciclooxigenasa, principalmente de tipo 1. Preguntas 3 y 4. ¿Qué reacciones adversas por inhibición de la ciclooxigenasa tiene la indometacina? Dentro de las reacciones adversas de la indometacina podemos encontrar aquellas comunes a los AINES y otras que son propias del fármaco. En las reacciones adversas comunes a los AINES vamos a nombrar gastritis, úlcera gástrica, hemorragia digestiva, nefropatía y cierre del conducto arterioso. Dentro de las propias de la indometacina encontramos cefalea frontal, excitación psíquica, neutropenia, trombocitopenia y también se vio que puede producir mareos, vértigo, aturdimiento y convulsiones. Las convulsiones se van a ver principalmente en pacientes de edad avanzada y con epilepsia subyacente. Pregunta número 5. ¿Qué neurotransmisor es un derivado indólico? El neurotransmisor derivado indólico es la serotonina. Pregunta número 6. ¿Cuál o cuáles de los efectos adversos que usted indicó en su respuesta de la pregunta 4 pueden explicarse por efectos serotoninérgicos? Los efectos que podemos explicar por este efecto son las cefaleas frontales y la excitación psíquica. Esto se debe a que la indometacina posee un núcleo indólico que puede interactuar con receptores de serotonina. Ejercicio número 13. Eficacia antiinflamatoria y antipirética. Pregunta número A. ¿Cuál es la droga utilizada como control? Teniendo en cuenta que el enunciado nos habla de la droga patrón de los salicilatos, la droga que se utiliza como control en estos gráficos va a ser la aspirina o ácido acetil salicílico, que no solamente es la droga patrón de este grupo, en particular de antiinflamatorios no esteroides, sino que también es la droga patrón de los antiinflamatorios no esteroides en general. Pregunta número B. Dibuje las barras correspondientes a los fármacos que se comparan con el control. Explique semejanzas y diferencias. Bien, en el primer gráfico, en el superior, tenemos la comparación entonces de la droga patrón y la droga control. En el primer gráfico, que es el superior, tenemos la comparación entonces de lo que es la droga control, que dijimos que es la aspirina, con otras dos drogas más, que son la dipirona y el paracetamol. En este primer gráfico vamos a evaluar entonces lo que es el efecto antiinflamatorio de estas tres drogas. El ácido acetilsalicílico o aspirina es un muy buen antiinflamatorio, mientras que la dipirona es antiinflamatoria, pero no se destaca por esa característica. Vamos a ver que tiene otros efectos más importantes, pero no deja de ser un antiinflamatorio, mientras que el paracetamol directamente no es un antiinflamatorio. En el segundo gráfico, en el inferior, tenemos la comparación de lo que es el efecto antipirético, o sea, la capacidad que tienen estos fármacos de disminuir la fiebre. El ácido acetilsalicílico, la aspirina, tiene un buen efecto antipirético, pero la que se destaca de estas tres es la dipirona. La dipirona es muy buena antipirética, es mejor que la aspirina, tiene un gran efecto y es hoy en día una de sus indicaciones principales, contrarrestar la fiebre. Y por último, el paracetamol tiene un buen efecto antipirético, es mejor que la aspirina, pero menor que la dipirona. Ejercicio número 14, reacciones adversas 1. Usted recibe una paciente que padece artritis reumatoidea sumamente preocupada porque desde que le iniciaron el tratamiento con AINE presentó en la primera oportunidad cefaleas importantes, por lo que tuvo que discontinuar el tratamiento. A las pocas semanas de cambiarle el antiinflamatorio, se le detecta un aumento de los valores de transaminasas. A. Mencione los AINE más frecuentes involucrados en los efectos adversos descriptos. Los AINE más frecuentes que presentan estos efectos adversos son indometacina y diclofenac. B. Usted decide recetarle ketorolac. ¿Qué precauciones tomaría? Y fundamente su respuesta. Le indicaría que lo tome únicamente durante 5 días, ya que luego de este tiempo tiene una alta incidencia de sangrado digestivo. Ejercicio número 15. Reacciones adversas 2. Un paciente con traumatismo costal consulta a un médico quien indica dipirona 2 gramos por día. A los 7 días regresa a la consulta muy mejorado, pero alertando al profesional sobre un repentino dolor faríngeo.
Al realizar un hemograma de control se observa un recuento de glóbulos blancos de 2000. ¿Cuál es el valor de los glóbulos blancos? De 4000 a 10000. B. ¿Qué relación pudo existir entre la medicación y la leucopenia? La relación es que la dipirona tiene como efecto adverso la producción de agranulocitosis. Y C. ¿Qué conclusiones se obtiene para la práctica clínica? Hay que tomar precauciones ante el manejo de dipirona, hacer hemogramas control y tomar muy en cuenta cuando el paciente muestra signos de infección.